Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Le cuento al oído a todos nuestros oyentes una reflexión muy ajustada que nos hacía esta mañana de Mar Córdoba. Si lo que hubo en el caso de la legislatura en Colombia fue soborno, si las normas fueron obtenidas a través de pagos en dinero y por lo mismo son el producto de delitos, ¿valen? ¿Valen esas normas? ¿O nos quedamos también sin legislación? Pues no tendría por qué haber validez, doctor Fernando, porque es el uso ilícito de algo para un fin. Es como, no sé, si producto del narcotráfico se compra un bien inmueble y pretende que eso pase saneado y que usted no tenga problema con él si lo hace. Pues evidentemente no. Entonces, si cosas como esas tienen esa consecuencia, como una norma que fue tramitada con plata, con soborno, va a ser válida en el tiempo. Y ahí tendría que caerse muchísimas normas aprobadas para el gobierno de Gustavo Petro, entre otras cosas, el famoso doctor Vladimir Fernández, magistrado de la Corte Constitucional, que hace parte de todo esto, porque lo que dice Sandra Ortiz es que hubo plata también para elegir al magistrado de Gustavo Petro en la Corte Constitucional. Pero vea usted, doctor Fernando, cómo son de curiosos Petro y toda su gente en las bodegas. Ayer empezaron a darle palo en redes sociales a Iván Name y Andrés Calle y los tratan de bandidos. Son bandidos que se vendieron y que son corruptos. ¿Y quién nos compró? Exactamente. Claro. Entonces, ¿quién es más bandido? ¿El que recibe la plata o el que la da? La que paga por la... ¿Por qué? La que peca por la paga o el que paga por pecar. Recuerda, ¿no? Sí, claro. Es eso exactamente lo que estamos asistiendo, lo que estamos viendo. Ahora, entonces tenemos que los dos están capturados, doctor Fernando. Primero fue el doctor Name, senador Name. Veamos las imágenes del momento de su captura precisamente el día de ayer por miembros del CTI de la Fiscalía y de la Policía Nacional. Ayer había plenaria del Senado de la República, no asistió y tampoco asistió Andrés Calle. De hecho, el ruido del día martes era inmenso respecto a que habría algunas capturas en el Congreso de la República. Después de esta captura se produjo la de Andrés Calle, duró varias horas en las que no se sabía dónde estaba. Lo ubicó, él llamó con su abogado a la fiscalía y les pidió que acordaran un lugar para entregarse y así fue como lo hicieron. Se entregaron a la fiscalía el día de ayer. El abogado Andrés Calle, pues como lo diría cualquier abogado que defiende a un cliente, ha dicho pues que lograrán demostrar su inocencia ante la Corte Suprema de Justicia por los hechos que le están imputando, los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, que son los dos delitos, doctor Fernando, que le imputan a Andrés Calle y también a Iván Dame. Pero el abogado de Snyder Pinilla también se pronunció y dice, ¿por qué 1.030 no más? ¿Dónde están los otros? Aquí están las declaraciones del abogado de Snyder Pinilla, el hombre clave también, porque recuerden, está Olmedo López, está Snyder Pinilla, que son los dos, director y subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, y está Sandra Ortiz, que también está reclamando porque la fiscalía no la quiso escuchar. Y también están reclamando para que respondan personajes como Luis Fernando Velasco, exministro del Interior de Gustavo Petro, para que Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, ¿qué pasó con la platica y los contratos que aceleraron en la Comisión Económica del Congreso de la República, el endeudamiento? ¿Qué pasó con esos contratos? Y también preguntan por un nombre, doctor Fernando, que nadie sabe dónde está. Carlos Ramón González, jefe del Partido Verde, hombre clave cercano a Claudia López y por supuesto de lejos muy cercano a Gustavo Petro, pues tanto así que fue director del DAPRE en el gobierno de Petro. ¿Qué fue lo que pasó con ellos y por qué no aparecen? Pues esa es la pregunta. Aquí está el abogado de Snyder Pinilla. Soy Gustavo Moreno, abogado del señor Snyder Pinilla en el caso conocido como los carrotanques. Frente a los hechos judiciales ocurridos el día de hoy, donde la Corte Suprema de Justicia, Sala de Instrucción,
ordena la captura de 2 congresistas, debemos decir que esta decisión no es producto de conjeturas ni de sospechas, sino de pruebas contundentes que entregaron las personas que decidieron cooperar con la justicia. El primero de ellos, el señor Snyder Pinilla. Segundo, él ha pagado un alto costo por decir la verdad. Persecución judicial, campañas de desprestigio, un intento de soborno de 13.000 millones de pesos que denunció y hoy tiene en riesgo su vida. Finalmente, la verdad empieza a abrirse paso. Necesitamos garantías para su vida y la vida de todos sus familiares, porque aún faltan poderosos por caer. Y el señor Snyder Pinilla tiene un firme convencimiento de seguir cooperando con la justicia. Y recuerde que desde el año pasado se conoció, doctor Fernando, que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra 5 congresistas y un excongresista que deben ser citados a diligencias de indagatoria por el presunto delito de cohecho impropio. Ellos son congresistas que tienen que ver directamente con la Comisión de Crédito Público en el Congreso de la República. Recuerde que hay senadores y hay representantes a la Cámara. Por lo menos se sabe de los nombres de Liliana Esther Vitar, de Juan Pablo Gallo, de Guadid Alberto Mansur, de Julián Peinado Ramírez, de Karen Astrid Manrique y del excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. Esos son los que están implicados en esto y tiene que ver con qué, con la entrega de contratos supuestamente y de cupos para algunas regiones en el país, todo a cambio de que pasaran un cupo de endeudamiento. ¿Recuerda con Alemania el cupo de endeudamiento? Eso tiene que ver con eso. Es la Comisión Interparlamentaria del Crédito Público que habrían aceptado emitir conceptos respecto a operaciones de crédito presentados por el Ministerio de Hacienda a cambio de supuestas dádivas que se materializarían con contratos en la unidad de gestión del riesgo. Ahí estaba el caso de Cotorra en Córdoba, Saravena en Arauca y Carmen de Bolívar en el departamento de Bolívar. Eso es una patica. Bueno, de Martes se está hablando otra vez o recordando las advertencias de Luis Carlos Reyes, el exministro de Petro. Sí, señor. Aquí las cosas contra el régimen no son de terceros, resentidos, enemigos. No, es del corazón del régimen. Es Álvaro Leiva, el canciller amado de Petro. Y es Luis Carlos Reyes, ministro de Petro. Están en el corazón del sistema. Claro, doctor Fernando, es por una parte entonces Álvaro Leiva, como usted bien lo señala, pero también es Luis Carlos Reyes, que no se ha quedado callado y ha contado cómo los mismos funcionarios congresistas fueron a buscarlo para exigirle puesticos en la DIAN. Eso lo dijo Luis Carlos Reyes, pero Luis Carlos Reyes también ha dicho que había un entramado de corrupción y esto tiene que ver, inclusive dan la vuelta por el lado de Papá Pitufo. Hay una cantidad de elementos que los denuncia el mismo Luis Carlos Reyes y esta vez se va durísimo contra Armando Benedetti y contra Roy Barreras. Aquí uno se pregunta, ¿será que Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN, al que él afirma que ellos le pidieron cargos en las aduanas, ¿será que también guardaba el silencio prudente del que habla Álvaro Leiva? Y en su momento no dijo una sola palabra, tampoco denunció, omitió el deber de denuncia que tenía a la hora de los ofrecimientos y de las solicitudes que le hacían funcionarios de alto nivel del gobierno Petro. No dijo una sola palabra, ahora sí lo dice. Entonces escribe lo siguiente. No, pues Snyder Pinilla tampoco dijo una sola palabra. Pero es que Snyder Pinilla por lo menos ahora señala, doctor, con nombre propio y dice, claro, pues es que no iba a decir porque él estaba en el ilícito. Pero él, y Luis Carlos Reyes, que dice que no estaba en el ilícito, ahora sí sale a señalar cómo era que lo buscaban para un tráfico de influencias. Escribió lo siguiente: el progresismo debe oponerse a lo que podríamos llamar roybeneditismo, entendido como la idea de que el fin justifica los medios, incluso cuando los medios pueden incluir prácticas de dudosa transparencia, como clientelismo o un manejo cuestionable de los recursos públicos. Dice algo más Luis Carlos Reyes, exministro de Gustavo Petro. Este enfoque, más allá de sus fines declarados, termina por debilitar los propios objetivos que dicen perseguir. 2 ejemplos. En lugar de mejorar estructuralmente la salud, este modelo corre el riesgo de reemplazar un sistema de EPS con graves deficiencias por otro que corre el riesgo de producir los mismos problemas de corrupción y mala gestión. Segundo, la estrategia impulsada por esta corriente tampoco consolidó la paz, aunque se alcanzó acuerdos formales y se lograron avances legislativos, el diseño e implementación permitieron la persistencia de dinámicas que facilitan el flujo de recursos ilícitos como el narcotráfico y el contrabando, a su vez siguen alimentando la violencia en los territorios.
le está diciendo estas cosas al gobierno de Gustavo Petro. ¿Quién permitió, doctor Fernando, quién permitió las dinámicas que facilitan el flujo de recursos ilícitos como el narcotráfico y el contrabando? Pues el gobierno suyo, el gobierno de Gustavo Petro y de él, de Luis Carlos Reyes. Bueno, además le quiero contar al oído que pasado mañana podemos quedar en la quiebra. En la quiebra absoluta y total. ¿Quién es nuestro amigo? Nuestro socio. Nuestro principal comprador de los bienes esenciales que producimos. ¿Quién es? Los Estados Unidos, claramente. Muy bien, Damar. Pues vamos a pelear con los Estados Unidos para hacernos amigos de la China. Petro, no sabemos si en uno de sus viajes de cocaína, pues, porque en el fondo es lo que quiere, se va para China contra la advertencia expresa del señor Claver Carone. Le dice, se va para China, se hace amigo de China y olvídese del café y olvídese de las flores. Mejor dicho, la ruina. La advertencia de Mauricio Claver Carone, doctor Fernando, que es el enviado especial de la Casa Blanca para la región, para América Latina, fue demasiado corta, pero muy contundente. No se requiere decir mucho para decir algo tan importante, ¿no? No se requiere, pues, extenderse. Y mire lo que ha dicho, entre comillas, lo voy a leer. El acercamiento del presidente Petro con China es una gran oportunidad para las rosas del Ecuador y el café de Centroamérica. Cierro comillas. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Y este cretino de Gustavo Petro, porque es que no encuentro otra palabra, perdóneme si soy demasiado duro, pero este cretino de Petro no se da cuenta del lío en que nos va a meter. Se va para China y pelea con los Estados Unidos. Pelea comercial, nada menos que eso. Que no nos compren el café y que no nos compren las flores y quedamos listos. Solamente, doctor Fernando, esos dos rubros de la economía, esos que acaba de mencionar usted, las flores representan en ventas de Colombia a Estados Unidos, representan el ingreso de $1.600 millones en ventas de flores. Y en ventas de café, eso representa $1.200 millones. Y cree Gustavo Petro que es que esos $2.800 millones por ventas son de poca importancia para la economía colombiana. Demar, ¿cuántos empleos? ¿Cuánta gente vive del café en más de 500 municipios cafeteros de toda la ladera andina colombiana? 560.000 familias viven del café. 560.000 familias. Muy bien. ¿Y cuánta gente vive de las flores aquí en la sabana de Bogotá? Entonces piensa en lo que eso significa. Y este hombre se va para China y se va porque él dijo que se iba para China. Porque él es todo un machote. Machote, me voy para China. Se va para China y arruina a Colombia. Así de fácil es. A China no le importa, doctor Fernando, comprarle a los países que se están pegados de la ruta de la seda, como se le llama al proyecto de la China. Lo que le importa es la expansión y, por supuesto, vender y llevar sus productos, colocarlos en otros mercados del mundo para lograr ganarle ese pulso de competencia a los Estados Unidos, nuestro principal socio. Esto no saldrá bien, seguramente. Vamos a ver qué le promete. Y esa es la gran pregunta. ¿Por qué Laura Sarabia convocaba al Consejo Asesor de Relaciones Exteriores ante el viaje de Gustavo Petro? Lo hacía con la idea de preguntarles y presentarles el papel que en alguna parte debe existir de lo que Petro irá a hablar en China con Xi Jinping. Vea usted la forma en la que Petro, desde la Plaza de Armas de la Plaza de Bolívar, de la Plaza de Nariño, perdón, decía que iría a hablar con Xi Jinping de tú a tú, porque Estados Unidos no habla de tú a tú con él. Escuchemos. Y he sido franco y he hablado con ellos de frente. Podemos entendernos en lo que nos entendemos y nos ponemos y tenemos el mismo pensamiento. Que hay que defender la libertad, sí, Colombia defiende la libertad. Que defendemos los principios republicanos, sí, Colombia defiende los principios republicanos. Y a veces Estados Unidos también. Pero que entonces tenemos que hacer caso porque sí, no.
No. Y ahí citaron la comisión asesora. No, yo soy el jefe de las relaciones exteriores de Colombia, dice la Constitución. Vamos a hablar con Xi Jinping de tú a tú, no como arrodillados. Y pondremos problemas que hay vigentes. ¿Por qué China tiene un déficit, o más bien un superávit comercial? Nosotros un déficit por 14.000 millones de dólares anuales. Eso nos lleva a una pobreza. Y no quiero que China sea productora de la pobreza. Por tanto, la balanza comercial tiene que equipararse, sea con inversiones de ellos en Colombia, sea comprando cosas de Colombia, y de eso vamos a hablar. Porque yo no hablo en contra de los intereses del pueblo. Vamos a competir de tú a tú con un país de 1.200 o 1.300 millones de habitantes y con una producción fenomenal. Que le interesa a Colombia en la medida en que Colombia es un punto obligado para poner en jaque a los Estados Unidos. Se quiere tomar a Colombia. Eso no es cosa de que le quiera vender esto, que le quiera vender aquello, es que se quiere tomar a Colombia. Recuerde el caso del Canal de Panamá con los Estados Unidos, ¿no, doctor Fernando? Y la China. Este es un tema no menor, ¿no? Y cómo Petro puede, porque ahí puede estar, y voy a decir una cosa que se puede aproximar a, y lo veremos cuando Petro llegue el 10 de mayo a la China y la próxima semana nos dé cuenta de su viaje. Pero entonces lo que Petro ha pretendido, lo que China quiere es no pasar por el Canal de Panamá y entonces construir infraestructura en Colombia que le permita, como Petro ya lo dijo, porque es que Petro ya lo había anticipado. ¿Recuerda el tren interoceánico que Petro plantea para saltarse el Canal de Panamá por el tapón del Darién? ¿Será eso lo que Petro va a ir a negociar, de lo que va a ir a conversar? ¿Que le hagan el tren elevado para saltarse el Canal de Panamá? No sé, lo pregunto. Y probablemente sea eso lo que vaya a negociar. Pues con las consecuencias que eso tendrá para los colombianos, por supuesto. Hágame el favor. Repito, ¿quién es nuestro socio? ¿Quién es nuestro amigo? ¿Quién es el país en el que ha reposado nuestra angustia durante tanto tiempo? El país que recibe nuestra gente. ¿Cuántos colombianos viven en los Estados Unidos? ¿Cuántos hijos de colombianos están en los Estados Unidos? Ese es el país amigo. Y vamos a pelear con los... Hágame el favor. Pues sí, pero Hágame el no es favor. una persona enajenada mental que no mide las consecuencias de sus actos. Enajenado mental y narcoadicto. Narcotizado. Y entonces, doctor Fernando, esta advertencia ya la toman muy en serio desde los Estados Unidos y Petro no tiene marcha atrás. Ya es un hecho, estará en la China desde el 10 de mayo durante unos días para sus reuniones con Xi Jinping. Y entonces veremos qué va a terminar eso. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, convocada por Laura Sarabia, fue desmontada rápidamente después de que Gustavo Petro la desautorizara. La pregunta que uno también se hace con el tema de Laura Sarabia, doctor Fernando, es ¿qué le hace falta para renunciar? ¿Acaso no es suficiente lo que ha pasado? Recientemente la había desautorizado cuando le dio a Laura Sarabia, como tendría que hacerlo cualquier canciller, por felicitar el triunfo de Noboa en el Ecuador. Y ahora Gustavo Petro la desautoriza con la reunión que ella pretendía convocar de manera informativa, doctor Fernando, porque las convocatorias informativas las puede ejecutar la canciller, pero las consultivas las tiene que organizar el presidente de la República. Ella trató de explicarlo, pero pues obviamente ahí no hay explicación que valga, simplemente la desautorizaron. Laura Sarabia cada día más lejos de Gustavo Petro y Petro cada día más cerca de Armando Benedetti. Otro drogadicto, otro alcohólico. En esas manos estamos y eso es lo que nos espera. Como nos espera el racionamiento de energía en la costa caribe. Ojo, que los problemas llegan y no se manejan a punta de discursos. Lo de la costa caribe va a ser un desastre de mar. Va para allá y si usted está en la costa caribe y nos está viendo en estos momentos
y si tiene la oportunidad vaya aprovisionándose de una buena planta eléctrica. Eso va a hacer falta. Y de verdad, es que parece que es el camino que no tiene otra salida. ¿Por qué? El Estado, ustedes lo han visto, está totalmente desfinanciado, el déficit es enorme, algunos hablan de 40 billones, otros hablan de hasta 60, 70 billones de pesos. En déficit fiscal no hay plata para nada, claro, sí para pagar la nómina de Gustavo Petro, los viajes de Petro, los 11 millones de dólares para la casa en Japón, que no se nos puede olvidar, pero lo que no hay plata es para pagar el enorme déficit que hay en las deudas de la empresa Aire, que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los generadores de energía. Estamos sin plata y las deudas de la empresa que presta el servicio en la costa Caribe a 1.3 millones de usuarios en 3 departamentos ascienden a 3,9 billones de pesos, doctor Fernando. 3,9 billones con B de pesos. Casi la misma plata que le debe el gobierno de Gustavo Petro a las gestoras farmacéuticas, que son 4 billones de pesos. No hay plata. Y si no hay con qué pagar esos 3,9 billones de pesos, esos más de 1 millón de usuarios se van a quedar sin energía. Es así de simple, doctor Fernando. Así de simple. Vamos para allá. Y eso es una catástrofe. Pero Petro no sabe eso, ni le interesa, ni lo entiende. Y siguen las que sigue. Y ahora aliándose con la China. Hágame el favor. Hágame el favor. La Señores. respuesta que dan los ministros aquí es que no hay plata. Esa es la Bueno, respuesta. esa es la buena respuesta. Bueno, entonces viene el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el abogado de Petro. El abogado de Petro, sí, señor. Es que no tiene vergüenza. No le da pena. No le da pena. Pero es que, doctor Fernando, en el caso de Petro, recuerde que estaba por lograr tener amigos en la corte. Vamos a ver cómo se comporta el doctor Polo, cómo se comporta Vladimir Fernández, ya lo vimos. Logró congelar el proceso que se seguía por ahora en el Consejo Nacional Electoral contra Gustavo Petro, y vendrá esta elección que pudiera darle un escaño más a Gustavo Petro en la Corte Constitucional, que está compuesta por 9 magistrados. Héctor Carvajal es el nombre del abogado que ha representado a Gustavo Petro en otros procesos. Entre otros, lo recordamos por representarlo en el caso de la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, cuando Petro logró, gracias al abogado Carvajal, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo restituyeran en el cargo. Luego, el abogado Héctor Carvajal también ha estado al frente del proceso que se sigue contra Gustavo Petro en el Consejo Nacional Electoral. Y ese es el candidato que muy seguramente votará el Senado de la República y le elegirá, si logra la mayoría de Gustavo Petro en el Congreso, para ser magistrado de la Corte Constitucional. Hágame el favor. Bueno, queridos amigos, esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que está pasando. Pasado mañana, Petro se va para la China. Pasado mañana, quedamos en la ruina sin nuestro amigo, sin nuestro mejor amigo de toda la vida, independiente, los Estados Unidos, para asociarnos con la China. Bueno, eso va a pasar. Mientras tanto, esperemos tener un buen papa, cuando menos eso. Esperemos la próxima fumeta, ¿no? La tercera sería la próxima, sí, señor. Y esperemos que se produzca. Algunos vaticinan que la próxima semana tendríamos papa. Vamos a ver si se da el vaticinio, como lo afirman algunos. O puede ser hoy, puede ser ahora. ¿Quién lo sabe? Muy bien. Entonces, que Dios nos tenga de su mano. Y hasta mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.